Hola, buenas noches. Soy Cari Nadona. Espero que este compartir les sea de ayuda y aclare algunas dudas que puedan existir en cuanto al lenguaje en personas con TEA. Vamos a estar iniciando esta participación con el siguiente tema que ya mencionamos que vamos a tener en cuanto al lenguaje en niños con TEA. La mayoría del tiempo estoy trabajando con niños con este trastorno, ¿sí? No existe una única fórmula de trabajo. Creo que la base es el amor y el respeto al otro en toda su totalidad. Como menciona un genio chileno de quien estoy aprendiendo bastante, que es el señor Humberto Maturana, debemos dejar ser a la otra persona, dejar que aparezca. Ese es el gran amor que podemos dar al otro. Continuando, quiero mencionarles, como dice una conocida mía, a quien aprecio muchísimo, no tengo la verdad absoluta. Lo que le voy a estar comentando son experiencias mías en cuanto a mi participación mediante el aprendizaje para estos niños, ¿sí? Para dar inicio a esta presentación, quisiera explicar un poco algunos conceptos básicos para su mayor comprensión. Cuando una mamá o un papá llega por primera vez a consulta, inclusive muchas personas del entorno, no necesariamente en el contexto de un consultorio, en su mayoría se hace presente en preguntas y comentarios como ¿cuándo va a hablar mi hijo? ¿Cómo puedo estimular su lenguaje? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo hable más rápido? O para saber cuándo va a hablar mi hijo, qué se va a trabajar primero con él. Quiero que mi hijo se comunique mejor. Lo que siempre estoy mencionando a los papás que acuden al lugar en donde estoy es que yo no tengo una respuesta única para esa pregunta. Tampoco hay una evidencia científica que digan que los niños van a empezar a hablar a tal edad o, o ellos van a implementar algunas métodos, cuando nosotros implementemos alguna metodología específica, ellos ya van a empezar a hablar, ¿sí? Todo tiene su proceso, todo tiene sus pausas y sus procedimientos. En todo este proceso, yo siempre trato de aclarar a los padres 4 conceptos fundamentales para mí, que es el habla, que es el lenguaje, que es la comunicación y que es la lengua. Bueno, comencemos con lo que es la lengua. En un concepto más científico, tenemos que el lenguaje, mejor dicho, es una actividad psíquica del cerebro de carácter cognitivo que permite procesar informaciones con organización verbal. El lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, ¿sí? Con sus acciones, sus cualidades y las relaciones que tienen cada objeto con los demás, ¿sí? Esta definición considero interesante, dado la importancia que presenta los códigos para la delineación de objetos, ya sean de forma abstracta o de forma concreta, los cuales en gran medida nos ayudan a visualizar el mundo en el que nos rodea considerando nuestros preceptos socioculturales. Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos, creo yo, que del resto de los seres vivos, es la capacidad que tenemos para comunicarnos de manera sistematizada y comprensible, es decir, siempre utilizando el lenguaje. Siempre vienen los papás con la preocupación de el lenguaje de sus niños, en cuanto a su comprensión, cuanto a su comunicación o en cuanto a su lenguaje. Siempre le digo que tenemos que tratar de lograr de que el niño pueda comunicarse para que los demás también puedan entenderlos. Siempre comprendemos un poquito nosotros, el papá, la mamá o la persona que está en casa, porque siempre está rodeado de esa persona. Pero lo importante es desarrollar y darles herramientas al niño para que pueda también comunicarse con los demás, para que los demás también vayan conociendo un poquitito el pensar de ellos. Creo que podemos mencionar que el segundo término que siempre estoy explicando es la lengua, lo cual es un conjunto de signos organizados socialmente en una determinada comunidad que tiene dos tipos de comunicaciones verbales, ya sea oral o escrita. En cuanto al habla, que es una habilidad específica humana que el lenguaje utiliza como instrumento para la expresión oral,
utilizando los órganos fonoarticulatorios. Se refiere siempre a una actividad motora elementalmente especializada. Siempre trato de explicar a los papás que hay una gran diferencia entre lenguaje, habla y lengua, que siempre es más fácil de ir estimulando en casa lo que es la lengua, ¿sí? Porque él habla, mejor dicho, ¿sí? Porque son herramientas que siempre tenemos en casa para poder estimular. Siempre tenemos materiales que podemos ayudar para ir desarrollando una estimulación fonatoria que involucra todas las partes orgánicas que tenemos para que podamos ir hablando. Otra de las cosas, otro de los términos también que siempre voy explicando es un poquito la comunicación, que es un sistema socialmente organizado que permite una interacción de información. Se requiere de un emisor y de un receptor. Esta puede ser de forma verbal y no verbal. No existe aún una investigación científica que nos dé la certeza cuándo puede hablar nuestro niño. Ojalá existiera realmente. Ojalá existiera una investigación que pueda darnos más información de lo poco que tenemos dentro de lo que es este trastorno. ¿Sí? La base que siempre tenemos que tener, que la persona tiene un trastorno, no es que es un trastorno. Tratemos de evitar el decir el niño autista. No, el niño tiene autismo, ¿sí? Tratemos de poner siempre a la persona en primero, luego a una patología, porque primero siempre es la persona. Como les digo, no existe una investigación científica que nos dé una certeza de cuándo pueden hablar nuestros niños, cuándo va a hablar o cómo va a hablar. Lo que siempre se trata de realizar una estimulación que busca las herramientas necesarias para que el niño pueda comunicarse. Se estimulan todas las áreas, no solo la del lenguaje, ya que nosotros no nos dividimos por partes. Tenemos bastante conocimiento que nosotros somos un todo. Yo no puedo agarrar y dividir al niño en partes y tratar de estimularlo en partes, cuando la mejor manera de estimular es haciendo de un todo. Se buscan estrategias e intervenciones adecuadas que sean eficaces para el niño, para que de ese modo pueda comunicarse mejor con el entorno. La comunicación no solo puede ser verbal, también tenemos la no verbal y a lo que estimulamos mucho, que es la comunicación alternativa. La comunicación alternativa incluye todas las modalidades de comunicación aparte del habla, utilizadas para poder expresar los pensamientos, las necesidades, nuestras ideas, nuestros deseos. Todos utilizamos este tipo de comunicación cuando usamos gestos, expresiones faciales, símbolos, ilustraciones, escritura. Siempre una comunicación alternativa va a involucrar a lo que a nosotros nos apasiona mucho. Una experiencia bastante bonita que tengo con uno de mis niños es que siempre sentía que no me podía conectar con él. Siempre utilizamos la palabra conectar, la palabra en otro mundo. Ante eso quiero decirles que no. Ellos no están en su propio mundo. Ellos pertenecen a nuestro mundo y lo que tenemos que tratar de hacer que ellos, inclusive ellos se sientan como en nuestro mundo, ¿sí? Tratemos de conectarnos siempre en cuanto al sentimiento y siempre en cuanto a la persona. Me costaba mucho conectarme con uno de mis niños y siempre que yo le llevaba a consultorio, él golpeaba un tambor que estaba dentro del consultorio y cada vez que yo entraba y le saludaba, él golpeaba. Luego me percaté de que este niño, eso era su forma de comunicarse conmigo, esa era su comunicación alternativa para él, ¿sí? Él no tenía otra forma de comunicarse y su hola yo entendí que era el golpe que se da con el tambor. Entonces me pareció una forma bastante bonita de poder nosotros comunicarnos y darme cuenta de que por más que él no me esté hablando, expresándose de forma verbal, estaba buscando una manera o un medio para poder comunicarse conmigo. Las personas con graves disfunciones del habla o del lenguaje dependen de la comunicación alternativa para completar el habla residual
o como una alternativa al habla no funcional. Los instrumentos especiales de comunicación aumentativa, como los aparatos electrónicos y los tableros de comunicación con dibujos y símbolos, ayudan a las personas a expresarse y comunicarse. Estamos rodeados de tecnología, como yo siempre le digo a los papás, tratemos también de agarrarnos un poquito de la tecnología para hacer una estimulación. Pero hay que también conocer el límite y el punto en donde llegar para poder utilizar eso como medio de estimulación, ¿sí? Que no sea un momento en que yo tengo que hacer una cosa, entonces le voy a dar a mi hijo el celular para que yo pueda tener un poquito de tiempo de poder hacer lo que quiero hacer. No, que siempre sea en un contexto de aprendizaje para nuestros niños, ¿sí? Que siempre pueda esto mejorar la interacción social, el aprovechar el sistema escolar y también que pueda ser parte de un sentimiento y una autoestima, siempre conociendo los límites que tenemos que tener en cuanto a la tecnología con nuestros niños. En los niños con TEA, la habilidad para comunicarse varía y su uso del lenguaje depende de su desarrollo intelectual y social. Algunos niños con este trastorno no pueden comunicarse usando el lenguaje o el habla, y algunos podrían tener habilidades muy limitadas del lenguaje. Otros tienen un vocabulario más amplio y pueden hablar sobre temas específicos con mucho detalle. Muchos tienen problemas con el significado y el ritmo de las palabras y las frases. A veces estamos hablando con ellos y nos parece que son muy monótonos con el tono de voz que tienen. Pero es también una característica peculiar de todas estas características que tiene el trastorno, ¿sí? A veces no pueden decir te quiero o te amo y sentimos de una forma muy monótona esa expresión de sentimientos, ¿sí? Pero nada más porque es una característica en cuanto al tono de voz que se está implementando. Muchos tienen problemas con el significado y el ritmo de las palabras y las frases. Además, es posible que no puedan entender el lenguaje corporal y el significado de los diferentes tonos de voz, ¿sí? Les cuesta un poquitito lo que es las indirectas, los dobles sentidos, nuestras expresiones corporales. ¿En qué sentido nuestras expresiones corporales? Yo puedo estar diciendo al niño te quiero, pero mi expresión corporal no está demostrando eso, en el sentido de que yo no me estoy expresando corporalmente con el amor que le estoy diciendo con mis palabras, sino que hay una disociación de mis palabras con mi expresión corporal. En conjunto, estas dificultades afectan la capacidad de los niños con este trastorno de interactuar con los demás, especialmente con los de la misma edad. Siempre algo que consulto mucho a los padres es con quién se lleva mejor, si con sus pares o con los mayores. Y la mayoría de las veces hay una respuesta de que son con los mayores. A lo que yo siempre les contesto que con los de su edad es un poquito más difícil para ellos la flexibilidad de los cambios en cuanto a los afectos. Entonces ellos también sienten un poquito más de seguridad con los adultos que con sus pares. A consecuencia, la comunicación se hace complicada, ya que aún la persona que tiene interés en comunicarse no tiene cómo poder entender si no cuenta con el lenguaje y si nosotros también no les brindamos las herramientas necesarias para que ellos puedan tener o puedan desarrollar un sistema alternativo. Algo que se presenta mucho en nuestros niños son las ecolalias. Por ejemplo, las ecolalias es un mecanismo que las personas utilizan como intento de comunicación cuando no posee una mejor forma para comunicarse. Tratemos de no reprimir esa ecolalia, sino que debemos de tratar de agarrarnos de eso y verlos como si fuera una intención comunicativa del niño que nada más no está sabiendo descifrarlo muy bien para poder desarrollar una mejor comunicación. Yo creo, siempre trato de explicar a los papás que tenemos que proceder de varias formas cuando estamos frente a una situación de estimulación o de intervención de nuestros niños.
También siempre le explico que no siempre solamente se trabaja fonoaudiología, sino que debemos de trabajar de forma de equipo, debemos ser multidisciplinar, tienen que entrar todas las demás áreas de salud porque todas las áreas son importantes. Y no porque yo sea fono, únicamente yo puedo estimular el lenguaje. Siempre van a poder estimular también los demás profesionales, solamente que nuestra profesión tiene las herramientas más adecuadas para poder estimular nada más el lenguaje. Pero siempre, por eso es bueno estar en contacto con los demás profesionales en un equipo para tratar de trabajar siempre los mismos objetivos en un tiempo determinado, pero cada quien desde el área que le corresponde. Eh, Siempre le explico a los papás que tenemos que tratar de tener dos ejes para esto, para poder proceder, ¿sí? Que es la adquisición de los requisitos básicos para el desarrollo del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo voy a trabajar el lenguaje. Detrás del lenguaje yo tengo que trabajar la atención, tengo que trabajar las habilidades comunicativas, tengo que trabajar la función ejecutiva, tengo que trabajar dentro de eso las flexibilidades, me tengo que apoyar en la parte de psicología para que me ayuden un poquitito en el seguimiento de órdenes y en las limitaciones. Por eso es importante trabajar en un equipo multidisciplinar. Algo que también siempre estamos haciendo en esta rama y además en las otras ramas es transformar las conductas funcionales, ¿sí? Cuando se presentan conductas que esconden una intención comunicativa, como puede ser las escolares, como ya les mencioné, que son una forma de comunicación, conviene convertirlas en ecolalias funcionales, ¿sí? Estas conductas que en apariencia cuando aparecen, mejor dicho, a veces suelen ser molestosos o indeseables porque siempre están con la misma palabra una y otra vez. Entonces llega un punto también que, como dicen los papás, llega un punto de que aturde y de que no sabemos qué hacer, ¿sí? Tratemos de darle algo un poquito más funcional. Sería bueno la idea de ir eliminándolas, pero ir eliminando de un punto de partida en donde la eliminación sea a través de un trabajo en la cual nosotros podamos fortalecernos para poder estimular la comunicación alternativa. Así, por ejemplo, una conducta repetitiva y que puede parecer que no significa nada, probablemente esconde una intención de comunicación. Así es que tratemos de no reprimir también eso en nuestros niños. Creo que debemos de hablar de algunas características del lenguaje de niños con TEA. Yo me puedo sentar a explicarle y a citarle un sinfín de características de nuestros niños, pero ¿qué pasa? Son informaciones que ustedes pueden encontrar en cualquier sitio de internet, ¿sí? Siempre tratando de que sea nada más una información verídica y científica, ¿sí? Pero les quiero dar un poquito las pautas que tienen que tener en cuenta para hacer una búsqueda, ¿sí? Entonces, les voy a estar mencionando 3 tipos de lenguaje que deben de tener presente para una estimulación desde casa o el apoyo de un profesional, ¿sí? Son 3 las características que distinguen el lenguaje de un niño con autismo. Tenemos el lenguaje repetitivo o la colalia, ¿sí? El patrón desigual del lenguaje y el lenguaje extraverbal o pobre, ¿sí? El lenguaje repetitivo o la colalia en los niños con este trastorno pueden decir cosas carentes de sentido o fuera de este contexto. Más que analizar el significado de las palabras, se centran en su sonoridad. A veces decimos que ellos también se estimulan un poquitito cuando están en un proceso de colalia. Es por eso que suelen repetir continuamente una misma idea, una misma palabra, un mismo sonido, sobre todo cuando están en un entorno en el que se sienten un poquito inseguros o cuando no se sienten cómodos con quien les acompaña, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que ellos están tratando de comunicarnos algo, de que no están un poquito, de que no están conformes en el entorno en el que pueden estar, ¿sí? Esto explica también
porque es habitual que utilicen frases hechas para iniciar una conversación o que repitan también las frases que han escuchado de personas cercanas o que inclusive en la televisión en situaciones en las que no tienen ningún lugar. Siempre decimos que ellos están hablando con nosotros, pero no tiene sentido, no está de acuerdo al contexto del cual nosotros estamos hablando. El patrón desigual del lenguaje. En cuanto a esto, los niños siempre suelen mostrar un patrón lingüístico desigual que varía de acuerdo a la función del contexto, ¿sí? Por ejemplo, aprenden con facilidad el vocabulario relacionado con las áreas determinadas e interesantes. Sí, podemos tener un niño que constantemente esté hablando de marcas de autos, estén hablando de algún programa, de algunos juegos, de algunos animales, entre otras cosas. Pero les resulta más difícil apropiarse de un vocabulario vinculado a otras ramas que les puedan motivar. Por ejemplo, nosotros estamos hablando a ver, un ejemplo vamos a hablar un ejemplo cotidiano en casa. ¿Sí? Estamos hablando de colocar la mesa, de pedir que ellos nos estén ayudando y todo lo demás. Entonces, en algún momento en esa circunstancia va a salir un tema específico del interés de ellos. ¿Sí? Siempre tratan de volver al interés en donde ellos se sienten cómodos porque tienen ese conocimiento de esa área en específica. Por eso es habitual que muchos niños con autismo pueden expresarse con fluidez cuando se refieren a determinados temas, pero en conversaciones con los demás ya parece sin sentido y ya no está en un entorno coherente. En cuanto al lenguaje extraverbal pobre, es una de las características de nuestros niños que padecen este trastorno. Es precisamente su falta de expresión. Muchos de estos pequeños suelen mantener una expresión neutra y les resulta bastante difícil poder mostrar sus emociones a través de sus expresiones corporales. De hecho, suelen evitar mucho el contacto visual y en sus relaciones con los demás parecen indiferentes, distantes y desinteresados, aunque muchas de las veces no sea así. Nuestros niños no es que no sienten, solamente que les cuesta un poquitito más poder expresar sus sentimientos. Ellos son personas al igual que nosotros, con pensamientos distintos, con intereses distintos. Tenemos que tratar de terminar de eliminar ese concepto de que ellos están en su mundo. No, ellos están en el nuestro, ellos pertenecen a nuestro mundo. Solamente que tenemos que tratar de buscar la forma en donde también nosotros podamos comunicarnos un poquito más y entenderlos un poquito mejor. Yo empecé esta carrera con muchas ideas, ¿sí? Al terminar tuve muchas más y cuando vine a encontrarme en este maravilloso mundo azul, como le decimos, muchas de las personas de mi entorno que estamos día a día con ellos, en nuestro mundo azul, ellos nos enseñan otra forma de vivir, otra forma de querer, otra forma de sentir y de expresar, ¿sí? Nosotros valoramos mucho una expresión corporal, una palabra, una sonrisa, inclusive hasta una mirada que ellos nos dan, porque también detrás de todo eso nosotros percibimos el sentimiento que ellos están teniendo también, la conformidad que ellos tienen. Entonces a veces no hace falta tanto las palabras para poder mostrar todo lo que uno siente, ¿sí? Tenemos que tratar de captar también la expresión, no solamente corporal, sino la expresión de los sentimientos que tiene la otra persona que está frente a nosotros. Y es un poquito, no digo ponerse en el lugar del otro, porque es un poco difícil, siempre estuve un poco en contra de decir ponerme en el lugar del otro, porque voy a tratar de ponerme en el lugar del otro, pero nunca voy a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Sí voy a tratar de comprender lo que está sintiendo, pero no sentir lo que siente la persona. Entonces, tratemos de no querer meter ese mundo en nuestro mundo, cuando también es muy bonito compartir ambos mundos de una forma bastante
organizada y coordinada, porque se tienen bonitas experiencias. Son muchas y muchas experiencias bastante bonitas en este mundo azul que pertenecemos muchas personas. De que Tuve que aprender de que a veces, como les dije, una sola mirada o una sola caricia puede expresarme muchísimo más que mil palabras, como dice una de las frases que siempre tenemos nosotros presente. Así es que eso, nada más les quería compartir un poquito de esa experiencia que tenemos. Me comprometo a ir contestando una de todas las preguntas que me están haciendo y también de ir dejándoles algunos tips que pueden utilizar en casa para estimular un poquito el lenguaje, que yo sé que es una de las grandes preocupaciones de papá y de mamá en cuanto a un niño con este trastorno, ¿verdad? No digo que el lenguaje verbal no sea importante, lo que digo es que tenemos que tratar de buscar alternativas para poder llegar al otro y que el otro llegue a nosotros y así poder convivir de una mejor manera en este mundo tan bonito. Así es que buenas noches y espero le haya sido interesante el tema a tratar.